como los viejos tiempos, ¿viste? Cuando se hablaban de una calle a otra. ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás bien? Pompeyo, qué gusto tenerte en la provincia. Bueno, primero preguntarte cómo fue adaptar una obra con tantos personajes, ¿no? Para un solo actor, este gran desafío de Habitación Macbeth. Sí, bueno, hay que decir que esto surgió en la pandemia, cuando tuvimos que entrar todos en esa cuarentena espantosa y yo me fui a mi casita de Mar del Sur, en la costa bonaerense, y en esa introspección, en esa angustia en la que estaba, me di cuenta de que el único teatro que quedaba en pie para mí era mi propio cuerpo. Fue así que se me ocurrió hacer yo solo una obra mientras pasaba ese tiempo encerrado. No estaba tan encerrado porque estaba en ese campo hermoso junto al mar y todo, pero estaba solo con parte de mi familia en ese aislado. Entonces tomé una obra que me parecía que era pertinente para ese propósito de hacer yo solo una obra universal de Shakespeare, que es el Macbeth, Uh una -huh. tragedia maravillosa, y sobre ella me puse a trabajar la adaptación y luego en largas caminatas que hacía por la playa la memoricé, iba pasando los distintos personajes por mi cuerpo, por mi voz, gritaba los textos ahí en la orilla del mar o en el campo cuando pasaba la letra. Después me enteré que los vecinos me espiaban y pensaban que me había vuelto loco. Pero bueno, después también los invité a ver la obra y se dieron cuenta de qué se trataba ese tipo que andaba dando vueltas por ahí gritando los textos, ¿no? Bueno, así que de eso se trata, de una emergencia histórica en la que entramos todos y que yo encontré esa salida para mí, armar esta obra con todos los riesgos que eso significa, porque en un momento tenía en ese entonces 60 años y ya pensaba, bueno, un actor allá a mi edad hacer esto me parecía algo más parecido a lo que hacíamos en el paracultural en la época del final de la dictadura, en esos escenarios de emergencia donde hacíamos los números locos, eso que hacíamos. Pero bueno, finalmente resultó que al público le encantó. Cuando la estrenamos, la obra empezó a funcionar muy bien y tuvo mucho insight en el público, se volvió una obra masiva, con un boca a boca impresionante, y hace 6 años que la estamos haciendo con mucho éxito, premios, bueno, todas esas cuestiones que son tan, bueno, que vienen también para un proyecto como este, que es un proyecto en el fondo de teatro independiente. Yo pertenezco al teatro independiente. Hay un concepto que me gustó mucho, que es un piedrazo que lo rompe todo, ¿no? Un piedrazo al espejo. Explícame un poco a qué te referís con esto. Bueno, yo pienso que el teatro debe ser un piedrazo en el espejo, que el teatro tiene como función abrir una sospecha existencial en la platea, ¿no? De algún modo señalar que no somos quienes creemos ser, hemos creado una ficción y que nos hemos complacido en esa ficción y esa ficción de algún modo es como un espejo en el cual nos regodeamos y que obtura o lapida una identidad de fondo de la que venimos y a la que volvemos todo el tiempo. Esa identidad de fondo es a la que el teatro se debe. Entonces, la estrategia, me parece, del teatro es erigir un espejo y luego, a través de ciertas formas de producción, romperlo y revelar ese trasfondo existencial del que venimos, esa zona de otredad que sospechamos es nuestra patria de fondo, Mm. nuestra fuente. En el caso de Habitación Macbeth, la forma de romper el espejo es haciendo yo solo todos los personajes Claro. y señalando con eso las misteriosas formas que puede adoptar un cuerpo, una identidad, cuando se suspende el yo y aparecen esos otros seres adentro de mi cuerpo, por eso le puse habitación. O sea que creo que en todo momento el teatro debe buscar erigir espejos y romperlos a través de sus propios procedimientos para señalar esa dimensión misteriosa, metafísica y poética de nuestra identidad individual y colectiva. Por eso siempre pienso, o incluso he escrito ese libro que se llama El piedrazo en el espejo. Ujú. Tal cual. Y creo que más de uno tenemos, la mayoría tenemos un poco de muchos personajes dentro nuestro, ¿no? Que te interpela de alguna forma cuando uno va por primera vez a ver
Habitación Macbeth se encuentra con esto un poquito. Así es, sí, sí. Es la, es la estructura de la presencia la que Mm, queda revelada en el teatro. Uno ve en cualquier obra de teatro esos cuerpos que están ahí y uno sabe que la identidad histórica se ha retirado y ahora hay una identidad de fantasía, una identidad ficcional que se pasea por el escenario y sufre las vicisitudes de la obra que fuera. Eso de por sí, en un mismo espacio, en un mismo tiempo, con el público ahí, eso de por sí constituye una, un ritual sagrado que erige una sospecha. La percepción de que nosotros estamos implicados en un sistema de reencarnación, que vamos y venimos todo el tiempo, se abre en el teatro. Esa percepción se manifiesta teatralmente a través de una obra, y eso es lo que en el fondo está haciendo el teatro, más allá de la obra de la que se trate, ¿no? Me parece que el teatro habla de eso, metaforiza sobre eso. Pompeyo, quería preguntarte también qué aprendiste, qué te deja Shakespeare, ¿no? Después de tantos años, o sea, ya esta sexta temporada, desde la pandemia, un momento crucial para el mundo, atravesarte con Shakespeare y en estos años, esa compañía, ¿qué te deja? Bueno, es muy, muy interesante lo que pasa en la repetición. Después de tantos años de repetir la obra, hay como un alcance que la obra tiene en mí, y supongo que eso también se traslada al público, que se va volviendo cada vez más hondo. Mm. Cada vez me cuesta menos esfuerzo físico hacerla, la conozco mucho. Yo diría que es como la profundización que alcanzan esas disciplinas de repetición como el yoga, el tai chi chuan, el kung fu, que producen los mismos movimientos y a lo largo del tiempo esa disciplina, esa secuencia comienza a producir una caladura en la persona que lo hace de mayor magnitud. A mí me pasa eso, siento que la obra me va despertando capas mías que yo desconocía como actor y como ser. Es una zona de autoconocimiento, la repetición de un material semejante, ¿no? Porque es Shakespeare también, el estar en contacto con esos temas, con esa letra maravillosa, con esos signos que hablan también de la realidad histórica de una forma tan profunda, eh, produce inevitablemente un alcance de la identidad a una escala extra cotidiana. Yo siento eso, que esta obra me ha permitido avanzar mucho en conocerme de una manera que distinta, digamos, ir más allá del yo que ficcional que soy y conocer también esas zonas de mi estructura identitaria. Eso me parece que es una de las maravillas de este material, ¿no? Que tiene tanta intensidad y que produce en el público también una conmoción en ese sentido de la identidad. Así que sí, Macbeth es la obra ideal para un propósito como este, porque es un material bellísimo, lo que hace Shakespeare ahí con estos personajes, lo que revela, lo que metaforiza también sobre el frente histórico, sobre el poder, sobre las construcciones criminales que anidan también en nosotros, ¿no? Porque eso también es cierto. Somos a veces parasitados por fuerzas sobrenaturales que nos llevan a fuerza en nuestro destino. Eso habla Shakespeare. La prueba está en las circunstancias del mundo, ¿no? Estamos al borde de una guerra nuclear Mm. y uno dice, pero eso no es la naturaleza humana, ahí hay una fuerza que se ha metido en nosotros y que nos está llevando a la destrucción, eso no somos nosotros de a uno. Sin embargo, estamos yendo a esa destrucción. Así que bueno, eso es lo que de algún modo, en varias escalas, produce en mí el material. Qué bueno y lo que vos producís en otras personas también es algo maravilloso realmente. Cuando nosotros empezamos a hablar de Habitación Macbeth aquí en el programa, se comunicaron muchos estudiantes de teatro también, muchos chicos que comienzan en este mundo del teatro y me decían, qué bueno poder estar hablando con vos, Pompeyo. ¿Cuál es tu consejo para aquellos estudiantes de teatro que están, ¿no?, transitando este camino? ¿Qué le dirías a ellos? Yo les diría que rompan el espejo, que consideren que los viejos lenguajes heredados
el realismo, el naturalismo, son herramientas de gran utilidad en la medida en que podamos verlas, hacer con ellas otra cosa, no, no crear espejismos ficcionales nada más. Hacerlo sí, pero luego a través de ciertas formas de producción que habrá que ir descubriendo, cada uno tiene ciertas pistas de por dónde ir, romper esas ficciones y dar cuenta de ese trasfondo de realidad misterioso del que venimos y al que volvemos todo el tiempo. Me parece que la clave está en los cuerpos de los actores y las actrices, en el cuadro escénico, en cómo hacemos funcionar esos cuerpos de modo positivo, discontinuo, en cómo esos cuadros escénicos que montamos también manifiestan misterios y no simplemente espejismos realistas. Me parece que hay que buscar obras curiosas también, es difícil, lo entiendo. Hay que volverse también un poco dramaturgos de nuestra teatralidad. Ya no hay tanto material sobre el cual montar nuestro deseo de otredad, nuestra pulsión teatral. Hay que buscar, de algún modo, generar nosotros, a través de la escritura, del collage, de la reformulación de algunos materiales, las nuevas superficies de inscripción de nuestros procedimientos. Creo que es una etapa en la que los jóvenes tienen que generar lenguajes con los restos de los lenguajes heredados. Nosotros somos herederos de lenguajes muy potentes, como lo fueron el circo criollo, el sainete, el grotesco, y luego ese realismo criollo. También hemos recibido las influencias del teatro naturalista, de las versiones stanislavskianas o de la versión americana de Die Straber. Son todas influencias, pero no podemos creer en ellas más que como fragmentos. No podemos no podemos tomar esa herencia tal cual viene, porque ya está vencida, claro, y no expresa la pulsión de otredad que el teatro debe producir. No termina de ser la herramienta que dé con esa dimensión dorsal de la identidad y de la presencia y de la pertenencia. Así que mi consejo es empezar a ser más dramaturgos, confiar en nuestros cuerpos, generar unidades dramáticas pequeñas tal vez, hacer números cortos, empezar a investigar, producir también una investigación sobre el cuadro escénico, volver al laboratorio. Al laboratorio, qué linda palabra, qué linda palabra. Pompeyo, les contamos a la gente que falta muy poquito para encontrarse con Pompeyo Audibert ahí en el escenario del Teatro Mitre a partir de las 21:30 horas mañana. Pueden conseguir, por supuesto, todavía sus entradas. Bueno, Pompeyo, agradecerte por este contacto. Qué bueno saber que ya estás en tierra jujeña y me voy a quedar con una frase que una vez te escuché decir que me gustó muchísimo. Para todas las personas que nos interpela de alguna forma el arte, a la realidad le falta arte, dijiste una vez. Me quiero quedar con esa frase que me encantó. Gracias, sí, le está faltando arte a lo real. Si no volvemos a esa dimensión poética, la realidad va a perder el pie y no sé a dónde va a ir a parar. Pompeyo, muchísimas gracias por este contacto y nos estamos encontrando mañana ahí en el Teatro Mitre. Dale, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Abrazo gigante. Bueno, ahí estábamos en contacto con Pompeyo Audibert, Habitación Macbeth, en Jujuy. Radio City 107.